Evangelio del día lunes 12 de febrero de 2024. Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Muy buenos días. Hoy en el Evangelio, Jesús nos presenta un tema que es muy importante y quizás muy recurrente en nuestra vida. En el Evangelio se nos narra pocas veces que los fariseos le piden un signo. ¿No será que el día de hoy nosotros le pedimos a Jesús muchos signos? Vamos a leer el Evangelio y a ver qué es exactamente, cuál era el problema de los fariseos al hacer esa petición a Jesús, cuando en otro momento vemos que incluso Jesús da y concede muchos signos para que la gente pudiera creer en él. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a otra orilla. En otro evangelio añade algunas palabras diciendo que no se le dará más señal que la de Jonás, pero aquí en este evangelio simplemente dice: no se les dará ninguna señal. Y es que en realidad Jesús ya estaba dando muchas señales. ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos de Juan el Bautista cuando fueron a preguntar: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús dijo: vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Que los ciegos recobran la vista, los leprosos quedan limpios, los paralíticos caminan, los sordos escuchan. Es decir, había muchos signos, incluso los muertos resucitaban. ¿Quién puede dar la vida sino solamente Dios? El problema con los fariseos es de que no creían y continuamente pedían signos para tratar de creer. Pero cuando tú no eres capaz de ver ya los signos que se te presentan, aunque te dieran más, simplemente no estarías abierto a entenderlos. Por ejemplo, imagina que tú vas manejando y hay señales, hay signos de tráfico, señales de tráfico. Si tú vas manejando y ves una señal que dice disminuya la velocidad o una flechita que tiene muchas curvas, pues tú sabes que el camino que está delante es un camino sinuoso. Si tú ves que hay un camino y una montaña y piedritas bajando en un signo amarillo, tú dices: cuidado, puede haber deslaves más adelante. La lámina por sí misma, ese signo, esa señal por sí misma, no tiene ningún sentido. Lo que te están señalando es una realidad que está atrás de ese signo, el camino sinuoso o posibles deslaves. Lo importante no es el signo, no es la señal, sino lo que hay atrás. Vamos a imaginar que alguien se robó las señales de tráfico y ya no había señales de tráfico y hubo un deslave, pero tú ves a un tránsito que está moviéndote una bandera o tiene esas señalizaciones de fuego y te está haciendo movimientos de que te vayas despacio. No vas a decirle tú al tránsito: no te hago caso porque no estoy viendo ningún signo. Hasta que no vea la señal de tránsito, no te hago caso. No, el tránsito, el policía tiene más autoridad que una señal de tránsito. Si la señal de tránsito te dice que puedes ir a 60 y el policía te dice disminuye a 40, tienes que disminuir a 40. El policía tiene mucha más autoridad
que una señal. Jesús mismo tiene mucha más autoridad que las señales que él daba. E incluso más que una señal, Jesús estaba mostrando ya una realidad de que el reino de Dios ya estaba ahí. Si los fariseos no podían ver a Jesús, pues ni aunque tuvieran una señal de tránsito, si ahí está el policía diciéndote lo que está sucediendo, ahí está Jesús quien está pronunciando su palabra. Si no le crees a Jesús, no vas a creer en una señal de tránsito. Es como antiguamente los botes que eran un veneno para los seres humanos, como algunos químicos de limpieza, tenían una calavera en la parte de atrás muy dramática, ¿las recuerdas? Esa calavera significaba que era veneno lo que había en ese bote. No podías tomarlo. Era para limpiar o era ácido o era algo por el estilo. Imagina que hubiera un doctor, un químico, que te estuviera diciendo, ten cuidado con este bote porque es veneno, solamente úsalo para limpiar. Y tú lo agarras y dices, no, doctor, se equivoca, no tiene la calaverita, entonces no me hace daño si lo tomo. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El signo de la calaverita o el químico o el doctor que te está diciendo que eso es veneno? Por supuesto que el doctor. Lo mismo sucede. ¿Qué es lo que tiene más autoridad? ¿Un signo, una señal? ¿O Jesús, quien está hablándonos directamente? El problema es que aquel hombre que está cerrado en sus propios pensamientos y si dice yo aquí no veo una calaverita, entonces no es verdad. Después va a caer con que no, esta calaverita está incompleta, no, esta calaverita no es negra, no, esta calaverita no tiene esto y aquello, esto es de Halloween, esto no es de... Y al final va a terminar envenenándose por no creer en el doctor, en el químico. Va a terminar estrellándose en el accidente por no escuchar al policía que le decía despacio. El problema no es los signos, el problema es la cerrazón de nuestro corazón. Porque Jesús, Dios mismo, nos da tantos signos cada día que nos muestran su amor y la misericordia que tiene para nosotros. Pero somos nosotros los que a veces nos cerramos y no queremos creerle, sino que queremos creer en nuestros propios pensamientos. Y hasta que yo no vea, no voy a creer. Ya le dijo eso mismo Jesús a Santo Tomás. Más dichoso el que cree sin ver los signos, porque quiere decir que ha escuchado. ¿Quieres creer? Escucha la palabra de Dios, porque sin dudarlo la fe viene por la escucha de la palabra de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que resucitó a Jesús y que nos sigue dando muchos signos de su amor y de su presencia entre nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había en un tiempo muy antiguo un monasterio que gozaba del favor de Dios, porque en medio del monasterio seguido había muchas manifestaciones muy sobrenaturales, hermanos que tenían dones de sanar, de levitar, estatuas que lloraban y cosas por el estilo, y la gente iba a peregrinaciones a escuchar y a ver ese monasterio por los signos fuertes que había. Pero como era de esperarse, en un devenir de tanta gente, poco a poco los monjes fueron dejando de mirar a Dios para mirar los signos y ponerle más atención a los signos que al mismo Dios. Dejaron de haber signos, dejaron de haber manifestaciones, dejó de haber santidad, dejó de haber interés, dejó de haber amor. El monasterio empezó a cambiar a ser muy ordinario y más que ordinario, ya se estaba diluyendo mucho, era muy superficial. El abad, que todavía conservaba un deseo de querer ser santo, le preocupaba la vida de los monjes, así que fue a buscar a un ermitaño, a un hombre solitario que solamente se dedica a orar y que no había sido contaminado por el devenir de la gente, de la sociedad y del mundo.
El abad va, se presenta ante él. El ermitaño, sorprendente porque nunca recibe visitas, le pregunta, ¿qué te ha traído aquí? Y el abad le cuenta toda la historia de cómo antiguamente el monasterio, gracias a los signos, había gozado de mucha fama, pero que ya en estos días no había signos y los monjes se habían diluido mucho en su espiritualidad. El ermitaño le dijo, ya veo. Ve y dile a los monjes que Jesús está en medio de ustedes, pero disfrazado de un hermano más. El abad no entendió muy bien lo que el ermitaño le estaba diciendo, pero cuando trató de hacerle más preguntas, el ermitaño simplemente ya había cerrado los ojos para continuar en su oración profunda y de ahí no iba a salir. El abad regresa y pues decide hacer al pie de la letra lo que el ermitaño le contestó. Y juntó a todos los monjes y les dijo, me han dicho que Jesús, el Hijo de Dios, está entre nosotros, pero está disfrazado de uno de nosotros. ¿Quién será? Y a partir de ahí todos los monjes empezaron a sospechar unos de otros. Dijeron, ¿será el portero? No, pero el portero nunca barre bien. ¿Y qué tal si Jesús ha querido no barrer bien para no ser descubierto? Mejor me porto bien con el portero. Y luego decían, el cocinero es un comelón. Y si Jesús se ha disfrazado de comelón, mejor me porto bien con el cocinero, no sea que él sea Jesús. Y así cada uno empezó a sospechar de quién era Jesús. Eventualmente, el monasterio volvió a recuperar mucho la fe, la oración, el clima de fraternidad y se enfocaron más en Dios que en los signos. Cuando la presencia de Jesús está con nosotros, en nosotros, no necesitamos más signos, porque ya lo tenemos a Él, que es mucho más importante que un signo. Que tengas un excelente día.